No, hay cosas peores. Y sabe de cosas peores él, ¿eh? Le pregunto, bueno, sí. ¿alguien se ha inmolado con una bolsa de agua caliente en la vida? No. Ay, caramba, contame quién es Gilla Murano, porque a mí me apasiona la vida de esta mujer. Me apasiona. Gilla Murano fue la primera asesina serial mujer de la historia criminal argentina. La primera. Antes de Gilla Murano, en 1979, todos los asesinos múltiples o seriales eran hombres. Gilla Murano, entre febrero y marzo del 79, recuerden, el año 79, estaba por jugarse el Campeonato Mundial Juvenil en Japón. Claro. Surgía Diego Maradona. Ya Maradona era una figura, pero en ese seleccionado que disputó el Mundial en Japón con César Menotti como técnico. Bueno, en esa época estábamos todavía conmocionados con el tema del juvenil de Maradona y la conquista del Campeonato del Mundo en Buenos Aires, en la final contra Holanda. Aparecía esta mujer, María Mercedes Boya Aponte de Murano. Ella era Gilla, que vivía en un departamento en México en 1100, por eso le dicen, o se conoció popularmente como la envenenadora de Montserrat, que entre febrero y marzo del 79 mató a 3 personas, a 3 mujeres. Las mató por codicia, para no pagarles la deuda que tenía con ellas. Ella, al mejor estilo Cositorto, prometía ganancias importantes invirtiendo el dinero que le daban en la bicicleta financiera. Pero ella, a ver, la señora Montserrat, que es Gilla Murano, ¿cómo tenía el contacto, que era mentira por supuesto, con la bolsa? ¿Ella a qué se dedicaba en su vida, más allá de engañar a sus amigas? No, ella decía tener contactos con empresarios y con un comisario general de la Policía Federal. Y las amigas le creían. Exactamente, le dieron la plata a cambio de firmar un pagaré. Un pagaré, mirá la época que estamos hablando, pagaré. Exactamente, hablamos de febrero-marzo del 79. Sí, ¿y entonces? Y entonces, ¿qué ocurrió? Como las amigas empezaron a reclamarle el dinero, ella no tenía esa plata, se la había gastado, decidió invitarlas a tomar el té. Con algún acompañamiento de masas. Y ahí las envenenó. Todo quedó al descubierto, ¿saben por qué? Porque el portero del edificio donde vivía María del Carmen Zulema Venturini de Formisano, lo que le dijo a las hijas es que tengan cuidado porque había visto salir del departamento a Gilla Murano con un papel. Ese papel era el pagaré. Las hijas hicieron la denuncia, intervino el juez Diego Pérez, el magistrado ordenó... ¿Fue la primera víctima esa señora, la que me estás nombrando vos? ¿Cómo? La primera víctima fue la mujer. Esa fue la primera víctima. Sí. Entonces, a partir de la investigación de la muerte de Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, se inicia esta investigación, se hace la autopsia, el juez Diego Pérez ordena que se haga la necropsia y ahí en las vísceras se encontraron restos de cianuro, en una concentración muy alta. Te hago una pregunta, Gus, querido, a ver. ¿A cuántas se llevó puesta, Gilla? A 4, pero la condenaron por 3 hechos. ¿A cuántas muertitas se llevó la señora? 4. 4. Pero la condenaron por 3. ¿Pero las envenenó a todas juntas o en dosis? ¿Cómo era? ¿Las invitaba? En hechos separados. ¿De cuánto tiempo entre muerte y muerte? Hubo 1 mes y medio. Ah, nada. Nada. ¿Cómo habrán gastado en entierro esta gente? A ver, las invitaba una por una, porque yo me imaginé que las invitaba a las 5 y que poco... No. Primero iba una. Sí. La primera fue la de Venturini. Sí, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini. Les hacía el tecito y la masita loca. Exactamente. Y ayer les ponía el veneno. Exacto. ¿A cuántas semanas posteriores muere la siguiente, la otra víctima? 3 semanas. ¿Cómo se llamaba la segunda, Lelia Formisano de Ayala. Lelia. Delia. Carmen y Delia con una semana de diferencia mueren. Pero Delia también el mismo con modus 3 semanas operandi. de diferencia. ¿Y en ese momento nadie sospechaba? O sea, ¿cómo pasó? No, después fue. No, a ver, tengan en cuenta que no era la época de ahora, claro. No había tanta comunicación, y se dieron cuenta, insisto, por el portero, de no haber sido por el portero del edificio donde vivía Carmen Zulema del Giorgio de Venturino, sí. no hubiéramos, las muertes no hubieran quedado descubiertas. Él es el que enciende la luz de alarma.
cuando le avisa a las hijas que había visto salir del departamento Allí ya. a Gilla. Bien. Carmen muere en una semana, Carmen Venturino. A la semana y media después muere Delia, también mismo modus operandi. Sí. La invitaba a tomar el té y le daba la masita loca. La masita loca, ¿qué veneno Con tenía? Lelia, con Lelia ocurrió de la misma forma que con Carmen, pero la tercera víctima tuvo una particularidad. ¿Cuál Se era? llamaba Nilda Gamba. Nilda Gamba había... La dejó a gamba, Nilda, porque la verdad... Nilda Gamba, lo que ocurrió con ella fue que le dio el veneno, se salvó, la cuidó y después fue y la envenenó nuevamente. Le puso una segunda dosis de veneno. Muy cruenta. Me río para no llorar. La dejó con la gambita estirada, la pobre Nilda. Muy cruenta. A ver, Es más, Carmen, Delia y Nilda. Vamos con las terceras. A Nilda la mató finalmente luego que se hizo la que la cuidaba. sí. ¿Y la cuarta víctima cuál fue? No, la cuarta víctima no trascendió el nombre porque nunca la llegaron a condenar, pero el abogado José María Orjeira, que era abogado de la familia de Carmen, de la primera víctima, siempre sostuvo que había una cuarta mujer que fue asesinada también por Gilla Murano. Gilla Murano, que tiene, que está enterrada en el cementerio de Chacarita, en una lápida que no tiene nombre, directamente. Ella fue condenada a prisión perpetua en 1985. En un primer juicio o proceso, porque era proceso escrito, no había juicios orales en esa época, la absolvieron. Y en el segundo proceso, después de que el abogado de la familia de Venturino recurriera la sentencia del primer magistrado, en esa época los juzgados de sentencia no se identificaban por números sino por letra. Abogado logró que se revocara la sentencia absolutoria de este primer juez, se hizo un segundo proceso y ahí la condenaron a la prisión perpetua, pero Gilla Murano tenía 13 años nada más. Por eso te pregunto, en 1985 ella es detenida. No, es condenada. Es condenada, perdón, y luego es absuelta. ¿En qué momento va lo de Mirta Legrand? Porque estaba ya libre en ese lapsus entre el 85 a la segunda condena o ya cuando es liberada. No, ya cuando es liberada. ¿Y por qué la liberan si mató a 3 personas y se comprobó que era ella? ¿Por la edad? ¿Qué fue? No, le concedieron el beneficio del 2 por 1 y le habían reducido la pena también. Porque la pena a prisión perpetua en esa época era 25 años de prisión. A ella, finalmente, le reducen la pena. Entonces, había una ley que llamaba la del 2 por 1, claro, que permitía que se compute doble cada día que una persona pasó detenida sin que el fallo estuviera firme. Y así, después de estar 13 años en la cárcel, recuperó la libertad. Bien, antes de la siguiente pregunta, quería pedirle a la producción si pueden ser tan amables, ya sé que les digo todo el momento. Me gustaría ver el momento, valga la redundancia, en que nos contó Lupita, cuando va Gilla Murano, lo de Mirta Legrand, que sería muy interesante que lo compartamos con vos, Gus. A ver. Que le hacía la cama, en fin, todos los quehaceres que puede necesitar una persona que está ahí dentro. Y acá ¿no? lo mismo, mirá, Atención. es algo que yo no toco esto, te lo puedo asegurar. Al contrario, se fijan que esté bien, como en todo sentido. Así que no puedo Está contentísima decirte. donde está. Pero ¿qué pasó con la hija de su marido que le hizo una acusación muy fea Bueno, últimamente? ella dice y me juró por la vida, por las cenizas de su madre, Que que, no había dicho nunca nada. me había acusado. ¿Y si salió publicado? Salió publicado, Que yo había le comido, dije. ¿qué? Una pasta, unos tallarines o algo Sí. así, ¿no? Que estaban envenenados, dijo. Pero a vos Y la te lo parece llamó que a voy a su ser hijo, tan mi- idiota para envenenarlo a mi marido y a la hija, no. Y lo llamó a su hijo, ¿no? Que vive en Mendoza, ¿no? Claro, vive en Mendoza, él viaja mucho, mi hijo a veces está en Norteamérica, Ah, ¿sí? a veces viene a Mendoza, se casó con una chica que el padre creo que tiene bodega justamente, así que pero te digo la verdad, que todo lo que se dijo Mirta, porque dejo para el final decirte dónde las famosas de lo que a mí se me ha acusado no existieron. ¿Usted es inocente? Nadie lo va a creer, yo te lo puedo asegurar, Mirta. ¿Y quién Bien, mataba? yo te lo puedo asegurar, Mirta, pero no probar ni una masita que esta mujer llevó. Te digo, los Vieron que periodistas estaba ahí, estaban ¿no? estupefactos, tipo embalsamados. ¿Viste cómo estaban Sí, todos sí, sí, mirando sí, en la sí. mesa? Totalmente Porque la mujer lo negó sorprendidos. todo en la mesa de Mirta, querido. Roberto, uno de los invitados era Ricardo Casal, Sí, lo vi, el juez Casal. ex ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sí, el ministro, que sí. estaba a cargo de la investigación del caso Candela, por ejemplo.
Claro, me acuerdo Pero perfecto. en esta imagen, ella niega todo. Vicente Dopico, que fue el forense que la entrevistó en la primera oportunidad que fue detenida en marzo, en abril del 79, la comparó con Nerón por la crueldad. Dijo que era casada pero que tenía 2 amantes, un empresario y un comisario general de la Policía Federal. Mirá qué picarona la Gilla Zamorano, mirá. No, a mí me han contado de más amantes todavía, no solamente esos 2. O sea que aparte de ser asesina serial, también era una casquivana, mirá que... Sí. Y también raro porque acá en la Argentina no hay tantos asesinos seriales. Digo, uno cuando piensa en Estados Unidos, ¿estoy en lo correcto, Gus? Mirá, no hay asesinas seriales mujeres. Ok. Sí, hombres. Tenemos asesinos múltiples. Bueno, el Rodeo Puch es un asesino serial. Claro. En cambio, Mateo Banks, Mateo 8 que le decían, es el típico burgués que comete un homicidio para pagar deudas y quedarse con la herencia familiar. Pero hay homicidios seriales. No es común, es más común en Estados Unidos. Quiero decirte que hay muchísima gente del otro lado mirándonos, interesa muchísimo el caso de Gilla Zamorano. Obviamente va a ser así extensivo hasta tu horario, querido mío, porque es algo apasionante. Más allá de la tragedia que eso implica el caso de Gilla Zamorano, es apasionante. Y más ahora que nos contó Lupita que van a hacer una serie. Así que bueno, te veremos a las 13 horas con este tema y mucho más, Gustavo, querido. ¿Qué tenés además de Gilla? Mira, crecen los hechos de justicia por mano propia. Ese es un tema que vamos a tratar acá también. Caso Maradona, hay novedades con respecto a los 2 juicios. Uno contra los 7 imputados, va a haber novedades en esta semana, y también contra Gisela, en el juicio contra Gisela Dayana Madrid, la enfermera. Se está moviendo todo lo que tiene que ver con el proceso de Maradona. Quizás después de la feria de verano tengamos juicio en el caso Maradona. Y además te vamos a contar el delito que más creció en la Argentina, el robo de autos. Son cada vez más violentos, delincuentes que te rodean armados para robarte el auto. Antes te lo levantaban de yuga en la calle, y ahora sí o sí los delincuentes armados que van a robarte. Gracias, Gus, querido. Gustazo estar contigo. Te vemos a las 13 horas en Caso Abierto, no se lo pierda.